acabada la guerra civil, la vida en España siguió su curso, pero solo en algunos. Uno de los aspectos de la sociedad que se retomó fue el fútbol, una práctica que ya se había hecho tremendamente popular antes del conflicto. A partir de este momento, al igual que en otros regímenes dictatoriales, el deporte y en especial el fútbol estaban al servicio del Estado. El régimen franquista promocionó una narrativa nacionalista del fútbol y la atención de los españoles pasó del campo de batalla al campo de fútbol. Bienvenidos a otro capítulo del Mundo a las Patadas. En la época de Franco, el deporte español estaba muy politizado, formaba parte de su estructura política. Su máximo órgano era la DND, la Delegación Nacional de Deportes, una delegación del único partido legal, Falange Española. El organigrama deportivo era un ejemplo del totalitarismo de Franco. Todo el deporte dependía del partido, incluso el Comité Olímpico Español, que hacía caso omiso a la Carta Olímpica y a la necesidad de ser independientes de los regímenes políticos. El organigrama deportivo estaba dirigido por el general Moscardó. Franco, por contentar a las familias del régimen y porque desconfiaba en parte del Falange, incluyó a varios miembros del ejército en las instituciones del deporte nacional. Por ejemplo, Julián Troncoso dirigió la Federación Española de Fútbol, nombrado por Moscardó. Sus sucesores también eran militares, como Gómez Amaolla o Armando Muñoz Calero. Esto significaba que todos los dirigentes fueron nombrados por gente del mismo estado. España, los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Triunfa España, los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos. Por otro lado, el auge de la prensa escrita, la radio y la televisión acercaba el deporte a las masas, y sin duda el franquismo y el fútbol no hubieran tenido el mismo efecto sin que los medios de comunicación hubieran llevado la emoción del fútbol y el sentimiento nacionalista a miles. En una España oprimida por el crucifijo y la posguerra, el deporte se convirtió en la única ventana abierta en un país cerrado. Por su parte, el gobierno vigiló a los periodistas que cubrían el fútbol y también se adueñó de los clubes e incluso de los futbolistas. Y siguiendo el ejemplo de Mussolini con el Mundial del 34, España fue anfitrión para el Campeonato de Europa en el 64 por la Copa de Europa. Para el franquismo, el deporte fue un fin para acercarse a la victoria, salir en la foto y propagar las bondades de su mensaje al mundo. El fútbol siguió las directrices impuestas desde el parto: paternalismo, uniformidad nacional y jerarquización. En el día a día se trató de utilizar el fútbol como un ejemplo de educación para los buenos hombres. Las peleas entre jugadores, las faltas malintencionadas y los fallos del árbitro no existían. Eran borrados por los censos, al igual que las excusas. Los equipos españoles solo perdían por mala suerte. Incluso había una lista de palabras prohibidas. Cada club desempeñó diversos roles a favor o en contra del dictador. Los equipos dejaron de pertenecer a los socios, quienes perdieron todo el poder de decisión y pasaron a ser simples abandonados. Además, que infiltró a jugadores en todas las plantillas. El régimen exigió que hubiera al menos 2 falangistas en cada una. Además, tenía la obligación de tener cánticos fascistas antes de los comienzos de los partidos. El Barcelona se convirtió en uno de los grandes valedores de la cultura y la lengua catalana. En ese momento nace el Más que un club. En los 50, la revista oficial del club empezó a utilizar el catalán. Una década más tarde se reforzaría aún más, ya que sus dirigentes eran cercanos al nacionalismo catalán de derechas. El Barcelona construyó un increíble estadio gracias a la ayuda de Franco. El Barça condecoró en varias ocasiones al caudillo. La primera tras ganar la Copa del Generalísimo en el 51. La segunda en el 71, cuando la directiva fue recibida por Franco en el Palacio del Pardo. Y la tercera y última fue la medalla por el 75º aniversario del club. Durante el descanso, la agrupación de futbolistas veteranos del Barcelona cumplimentó al caudillo ofreciéndole la insignia de oro y brillantes de la entidad. El mago Sami, Zamora, Planas, Parra, Ramallés, Dauder y Quincoces conversaron con su excelencia y con el príncipe de España.
Siempre se ha dicho que el Real Madrid fue un gran beneficiario del franquismo y llegó a denominarse el Club del Régimen. Los éxitos consecutivos del club en la mayor competición europea, del 56 al 60 y luego en el 66, lo convirtieron en la mejor tarjeta de presentación de la dictadura fuera de España, así que Franco lo utilizó para sus beneficios. En el nuevo campo del Barcelona y en partido del campeonato de Liga juegan el titular y el Real Madrid a los pocos días de haberse resuelto a favor del primero la eliminatoria entre ambos de la sexta Copa de Europa. Se abrazan Gento y Segarra y ante la expectación de los millares de asistentes que llenan el colosal recinto comienza el partido, definiéndose inmediatamente la táctica de serena contención adoptada por el Real Madrid frente al ímpetu atacante del Barcelona. Del Sol y Di Stéfano van a ser frenados por Kubala, que ocupa el puesto de extremo derecha, pero Ruiz devolverá a los dos delanteros blancos la pelota. Van 3 minutos de juego y Di Stéfano se dispone a conseguir en colaboración con Gento el primer gol de la tarde. Véanlo. Vuelven al ataque los azulgrana y asistimos a una gran internada de Villaverde con pase a Kubala, que ha permutado su puesto. La defensa blanca está muy segura y enseguida, en poder de Vidal la pelota, se produce el contraataque, del que a los 15 minutos obtiene Del Sol el segundo tanto madridista. Con 2 goles en contra, el Barcelona reacciona briosamente y cuando van transcurridos 27 minutos, el delantero Centro Martínez logra el primer gol para su equipo. 8 minutos después, el empate a 2. Vean el centro de Kubala y el testarazo de Villaverde. Con la igualada adquiere el encuentro la mayor emoción y espectacularidad. Parece que el Barcelona va a desnivelar a su favor el tanteo, pero una genial jugada de Gento en el minuto 42 da un definitivo color blanco al resultado. En la segunda parte, el Madrid, tras contener las ofensivas barcelonistas, a las que no acompañó la suerte, va a marcar 2 goles casi seguidos en los minutos 35 y 38. Se aproxima el que hará el cuarto en el casillero blanco. Puskás entrega a Gento y el extremo, a pesar de la vigilancia de Olivella, consigue batir a Ramallets. Gento, en uno de sus rápidos avances hasta la defensa, colaborará también en la obtención del quinto, que Puskás prepara finalmente a Di Stéfano para que el delantero centro merengue tire imparablemente por bajo. Faltando poco para el final, vemos a Villaverde y Casado en pugna antes de que se fije el tanteo definitivo al rematar Kubala el tercero para el Barcelona. Ahí está. Barcelona y Madrid se acusaron mutuamente de ser grandes beneficiarios del régimen. Ambos equipos acabaron la dictadura siendo 2 grandes del fútbol español, pero en sus inicios estaban pasando grandes dificultades deportivas y económicas. ¿Y realmente qué tan amigos eran estos clubes del franquismo? La dictadura duró del 39 hasta el 75. Durante los primeros 13 años de competición con Franco en el poder, el Barcelona ganó 5 títulos, 3 el Valencia, 2 el Atlético de Madrid, 1 el Sevilla y otro el Athletic de Bilbao. En los 60 fue cuando el Madrid inició su mejor década, con 8 títulos por solo 1 del Barcelona y otro del Atlético de Madrid. Durante el franquismo, el Real Madrid ganó un total de 14 ligas, el Barcelona 8, 5 el Atlético de Madrid, 4 el Valencia y el Athletic 2 y 1 el Sevilla. El continente por la Eurovisión y la Intervisión. Los 2 equipos son recibidos por el público con idéntica cortesía. En este reportaje hemos recogido las secuencias más relevantes del encuentro que sirvan de documento perdurable. El equipo español viste por completo de azul, según ya hizo en otros partidos internacionales. Los rusos llevan camiseta roja y calzón blanco. Arbitra el colegiado inglés Mr. Holland. Después del ritual cambio de banderines y la moneda al aire, Rusia elige campo. Saca España. Es un comienzo en el que las 2 fuerzas antagónicas
se observan mutuamente dispuestas al asalto. En el 64, la fase final de la segunda Eurocopa se organizó en España. El 21 de junio de ese año, España levantó su primer título internacional y lo mejor para Franco fue que lo hizo venciendo a la URSS. El dictador le había dicho a Benito Pico, presidente de la Federación Española de Fútbol, que no se podía permitir que España perdiese en casa ante el combinado rojo. Para ello se planteó envenenar el agua, pero sabiendo que podía provocar un conflicto con una de las grandes potencias del momento, solo quedaba una solución: jugar y ganar. Han transcurrido los primeros 5 minutos. Atención, el gol español va a llegar. Suárez avanza por el lado derecho. Centra. Falla el corte el defensa Sustikov. Entra Pereda y fulmina el tanto. ¡Gol! Júbilo en el público, mientras Yassin abrumado sigue en el suelo dentro de su propia meta. Vean ustedes de nuevo la ejecución del gol con cámara lenta. Continúa la presión española. El árbitro no aplica la ley de la ventaja y su consecuencia es este gol anulado. Protesta el público y no le faltan motivos. Pero el genio de España, que es capaz de desconcertar al más templado, va a marcar el tanto triunfal a los 39 minutos del segundo tiempo. La disección de la jugada lo explica cumplidamente. Miles de personas en el Santiago Bernabéu y millones de telespectadores vieron cómo los goles de Pereda y Marcelino dieron la victoria de 2-1 a España. Franco, aliviado por sus dudas de perder en Madrid contra el comunismo, saludaba desde el palco cuando Fernando Olivella, el capitán de la selección, recogió el trofeo de las manos del presidente de la UEFA. Se puede decir que fue la culminación de la propaganda futbolística del régimen franquista con llave de oro. Se vencía a los rojos. En aquella tarde convergieron muchos factores positivos para el dictador. Una victoria europea sobre el enemigo comunista que coincidía justo con la reapertura económica y social del país y que además había sido vista por millones de personas en todo el mundo y no solo en España. Entusiasmo y alegría de todos. España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa. Es el espaldarazo que reconoce nuestros valores deportivos ante 100 millones de europeos que han contemplado el encuentro en televisión. El presidente de la UEFA entrega el trofeo al capitán Olivella. El fútbol le sirvió al régimen de Franco como un elemento nacionalizador de un país roto por la guerra civil. Favoreció a los equipos que más aficionados tenían y que más le interesaban. La selección, con sus éxitos, ayudó a dar una buena imagen de España en el exterior y contra enemigos de sus ideas políticas.